la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. En donde quiera que se encuentre, esperamos y le deseamos que esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y los hemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Y los invitamos a que se queden con nosotros. En un momento, iniciamos. Bien, miren ustedes, para este programa, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Tendremos la participación de Andrea con su sección Andrea te lo explica. Y por supuesto, también vamos a tener la visita en el estudio de los integrantes del programa de Ecos de la 4T con su colaboración semanal. Estará el profesor Gabino Berumen Cervantes y el abogado Eduardo Montaño. También tendremos a nuestro monero de lujo, a Júpiter, con su sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Miren, ya está en el estudio con nosotros el profesor Gabino Berumen. Profesor, buenas tardes. Qué gusto, muy buena tarde, licenciado Jerónimo. Gustazo siempre tenerlo aquí. Gracias. En el estudio para que nos pueda compartir sobre esta información incesante que se presenta en la vida nacional y en el estado de Jalisco. Sin duda. Oiga, profesor Gabino, pues fin de semana de festejos. Está la invitación abierta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para la población en general que desee ir a la Ciudad de México para caminar del Ángel de la Independencia al Zócalo y festejar la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo ve este suceso? Pues para mí es un extraordinario evento que habrá de realizarse este próximo domingo, porque pues va a ser apoteósico, va a ser verdaderamente de mucha algarabía, de mucho jolgorio, de mucho entusiasmo. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque si hacemos reminiscencias del inicio del gobierno del presidente, los agoreros de la catástrofe, como lo siguen diciendo ahora que este país está en ruinas, nosotros estamos advirtiendo otra cosa, y la población en general advierte pues que es una vil mentira lo que se ha venido construyendo a lo largo de estos 4 años, en contraposición con el marcado rumbo que le está dando el presidente al país para sentar las bases de la Cuarta Transformación. Y eso evidentemente se puede apreciar en lo que hemos venido decantando en esta mesa, de lo correspondiente al fortalecimiento de la moneda frente a otras monedas en el mundo, en el cual nuestra moneda no ha sufrido devaluaciones como se vivían en el pasado remoto, y bueno, lo que eran
las cuestiones más aberrantes como se genera producto de la inflación. Entonces, esto que nosotros vamos a poder apreciar en esta convocatoria que hace el presidente de la República es donde se va a poder manifestar el pueblo en toda su expresión, mayoritariamente hablando de pues una empatía con este proyecto de gobierno, y sobre todo porque es un proyecto de gobierno diferente. Con él se cumple la regla de un cambio de régimen. Entonces, cuando hay una situación de esta naturaleza, entonces se advierte que no es más de lo mismo. Como fue en el pasado periodo presidencial de 2000-2006, en el cual se veía precisamente que lo que se auguraba como un cambio con la llegada del presidente Vicente Fox, pues fue una situación que generó pues una gran desilusión en la población en general, porque fue más de lo mismo. Y no se diga con el periodo de gobierno del presidente que usurpa la presidencia de la República a través de ese monumental fraude del 2006. Felipe Calderón, ¿qué hizo? Pues prácticamente generar una ola de violencia que todavía los coletazos nos están pegando. Entonces lo que vamos a vivir el próximo domingo a esta convocatoria va a ser festivo, como bien lo dice el licenciado Jerónimo. Pues está muy interesante, y por supuesto, retomando usted lo que comentaba, de que muchos auguraban que en lo económico el país no iba a marchar bien, también pues traer aquí a la mesa lo que acaba de decir la OSD, la OCDE, de que le está sorprendiendo el crecimiento de nuestra economía, inclusive ya lo subieron a 2.5, sí, aún con pandemia y con lo que claro, hemos tenido. Claro. Y también la inversión extranjera directa, como también sí, alrededor creo de un 25% sí, con respecto a, o sea, las cosas parece ser también que en lo económico pues se ve que el asunto no camina tan peor. Sí, se cerrará este periodo del 2022 con un pues considero con un superávit en vez de un déficit, como lo estaban mencionando desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sería un proceso de devaluación de nuestra moneda, porque habría mucha fuga de capitales, que no habría inversión extranjera, que se generaría una desconfianza a nivel internacional, y ha sido todo lo contrario. Hoy día el mercado internacional, los mercados a nivel internacional auguran que México tendrá un crecimiento superior al 2.5% de su Producto Interno Bruto. Entonces eso quiere decir que va a lograr mantener una estabilidad en el próximo año, pero también sin duda dejará al término de su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador una economía estable, pero sobre todo confianza de los inversionistas extranjeros y confianza en los inversionistas nacionales, porque hoy se está viendo cómo el sur-sureste va a tener un detonante extraordinario con todas las obras de infraestructura que se están generando. Más la economía.
es que la política salarial del presidente Andrés Manuel logra contrarrestar aquella vieja práctica que se generaba de que si aumentaban los salarios iba a haber un proceso inflacionario imparable. Entonces por eso los salarios se incrementaban en un 3.5, 4.5% si bien nos iba. Y bueno, ahora el promedio del incremento salarial en lo que va del periodo de estos 4 años de transformación, pues el salario mínimo está alrededor de 172 pesos. ¿Y eso qué significa? Que ha tenido un incremento entre el 60 y 65% durante estos 4 años. Y seguramente va a ser un incremento adecuado para que la clase trabajadora siga manteniendo este poder adquisitivo, que eso es lo que hay que resarcir, el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de la clase que menos tienen, de los que ganan salarios mínimos. Y tomemos en cuenta también otro aspecto. En promedio, los trabajadores, en términos generales, que están inscritos en el Seguro Social, ganan alrededor de 15,000 pesos mensuales. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay activo circulante, que hay capacidad de compra, y lo podemos advertir en las plazas públicas. Bueno, los agoreros de la catástrofe dicen que este país está en ruinas, y cuántos mexicanos andan en el mundial. Entonces, digo, para nosotros lo que ellos argumentan no corresponde con la realidad que estamos viviendo. Oiga, profesor, más allá de las expectativas en que esto puede ser una festividad que se viva el fin de semana en la Ciudad de México, en términos políticos, denos su opinión de cómo políticamente, qué representa para este gobierno, la Cuarta Transformación, y en particular para el presidente que lo encabeza. Yo creo que este proceso que vamos a vivir el próximo domingo, en esta próxima fiesta de los simpatizantes, los que seguimos apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación, va a ser de una importancia política que va, desde mi particular punto de vista, sin menospreciar a la clase opositora, pues los va a dejar como siempre a la saga, o como dijéramos en términos coloquiales, a la cola. Entonces la situación es de que se va a reafirmar el gran respaldo popular que tiene el presidente, y las encuestas que se generan a nivel internacional por casas que no tienen nada que ver con las casas encuestadoras nacionales, pues siguen colocando al presidente con un 69-70% de aceptación. Sigue siendo por debajo del presidente Narendra Modi de la India, pero que para nosotros significa un gran avance, porque lo que se vivía en el pasado reciente y en el pasado remoto era un desprestigio absoluto de la forma de gobernar en México, es decir, con un alto índice de corrupción, que era catalogado México como uno de los países más corruptos del mundo. Y en esta circunstancia, pues quienes eran los principales corruptores eran los que estaban a cargo de los diferentes niveles de gobierno, tanto del federal como de los estados y de los municipios. Y hoy por hoy se está demostrando
que uno de los principales y de las constantes luchas que ha tenido este régimen es por combatir la corrupción. Venga, profesor, usted ya también con su experiencia y lo que ha vivido, porque en su momento fue dirigente de un partido político, hay algo que tenemos que diferenciar las manifestaciones en las cuales de manera espontánea acudimos a realizar este tipo de expresiones populares. Si podemos identificar la marcha del día que 13 de noviembre. La oposición salió a la calle a manifestarse en contra de que la democracia no puede ser trastocada y de que al INE no se le toca, pues entonces quiere decir que su marcha fue espontánea, sin ningún matiz de que se pudieran organizar personas que fueron de otros estados en alquiler de camiones, de unidades de transporte. Entonces eso es acarreo. No, yo digo que bueno, fueron porque tuvieron el deseo de acudir, se organizaron, sus organizaciones partidarias, sociales, civiles los apoyaron con el transporte. Bueno, pues eso es facilitadores de un proceso de transportación. O sea, los partidos u organizaciones sociales o incluso los mismos manifestantes se pueden organizar como nosotros nos hemos organizado para contratar un vehículo, un transporte. Nos hemos organizado para, si vamos en un vehículo en el que transitemos 8 o 6 personas, todos nos cooperamos y pagamos la gasolina, casetas, en fin. El interés es acudir a una convocatoria. La convocatoria que hicieron en el pasado los opositores, pues claro que se vio pues matizada por el PRI, el PAN, el PRD y apoyando a sus militantes. ¿Cómo la disfrazaron? Que era la sociedad civil organizada. Entonces, ahí no hubo carreo, ahí hubo facilitadores para este proceso de movilización. ¿Qué es lo que va a haber este próximo domingo? Pues va a ser lo mismo, proceso de facilitación para una movilización. Yo me iré por mis propios medios, yo. Algunos otros se irán con sus propios medios, acompañándose, haciéndose acompañar de 4 o 5 compañeros que vayan en un vehículo. Otros se organizarán para rentar una unidad de transporte. Y eso evidentemente contrasta con lo que va a resultar de que la oposición va a decir que hubo un monumental acarreo. Y eso lo podemos ver cuando incluso el presidente va a Estados Unidos y el presidente se ve felicitado y apoyado por ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos y que van a saludarlo y que están ahí precisamente haciendo también una fiesta con mariachi, con lo que les da su leal saber y entender, y que pagan su gasolina y que van de un lugar de los lugares cercanos. Bueno, ahora en esta marcha van a venir ciudadanos compatriotas que radican en Estados Unidos a la marcha.
ni modo que se les diga, se les va a pagar el avión, se les va a pagar el transporte. No, esas cosas son cuestiones que uno debe de entender, que el tema para acudir a una manifestación, lo pongo sencillo. A mí me convocaron para una manifestación este miércoles pasado, el día de ayer. Yo fui por mi propia voluntad, porque soy universitario, porque tengo identidad con la Universidad de Guadalajara y lo hice de motu propio y lo hice con mucho sentimiento de solidaridad con la máxima. Nadie lo acarreó. Nadie me llevó o con amenazas. O con amenazas. No, al contrario. No se le va a pagar el día, qué sé yo, si fuera trabajador, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué vimos ahora? Pues una gran manifestación, extraordinaria festividad de los jóvenes. A mí me daba mucho orgullo ver a los jóvenes manifestarse y a los académicos y a los que ya formamos parte de pensionados y jubilados. Entonces, estas manifestaciones siempre se verán y eso me hace recordar que tenemos capacidad de convocatoria para llenar la plaza pública, como la tiene el presidente, para hacer una convocatoria tan amplia como la del próximo domingo. Pues muy bien, profesor. Yo, a riesgo de que me puedan decir acarreado, sí, tengo toda la intención de asistir a la Ciudad de México y por supuesto voy a darme la tarea de recabar material para hacer ecos aquí en el programa de Ecos de la 4T. Por supuesto, tendremos que hacer una reseña. Sí, ya si nos toca coincidir y vernos por ahí. Claro que sí. Aprovechamos y nos saludamos, profesor. Por supuesto, sí. Sin duda que así va a ser. Muchas gracias. Encantadísimo. Seguimos. Claro que sí. Vamos a un corte, regresamos. ¡Hola! Qué bueno que estás aquí en un nuevo video de Andrea Te Lo Explica. Hoy estoy muy contenta porque tengo que darte una gran noticia, y es que el gobierno de la Cuarta Transformación ha logrado una hazaña histórica, que fue aumentar en un 22% el salario mínimo, pasando de 172 pesos diarios a 207. Sí, te entiendo. Y aunque parezca poco, es uno de los aumentos más significativos que se han dado en México desde la aparición del salario mínimo en nuestro país. Pues sí, aunque lo dudes, históricamente México es uno de los países pioneros en materia de salarios mínimos. En la Constitución de 1917, en el artículo 123, fracción 6, quedó establecido el salario mínimo por primera vez con amplitud nacional, como una de las bases para las leyes sobre el trabajo que habrían de expedir el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Y sin embargo, esto fue solo el inicio de un largo y sinuoso camino hacia una cultura laboral, pues fue hasta el 6 de septiembre de 1929, con el presidente Emilio Portes Gil, que apareció en el Diario Oficial la reforma al artículo 73 de la Constitución, que le daba facultad al Congreso para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución, para que en agosto de 1931, durante la presidencia del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, se promulgara la Ley Federal del Trabajo. Y como esto ya se volvió un recorrido en la historia del salario mínimo, sígueme al próximo video. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Miren, ya está aquí en el estudio el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Excelente, y que aquí con ganas de conversar con usted. Muchas gracias por acompañarnos cada semana para su participación, maestro. Ahora, ¿qué tema? Por favor. Platiquemos precisamente de esta situación que sorprende a la opinión pública, el impuesto que da el gobierno del estado a través de su Congreso para quitarle a la Universidad de Guadalajara recursos o reasignarlos en otro rubro como parte precisamente de la libertad que tenemos los mexicanos de manifestarnos de acuerdo a la Constitución, artículo 9 de la Constitución. Adelante, y con el pretexto precisamente que la universidad utiliza recursos para manifestarnos, para hacer propaganda, para manejar
medios, a través precisamente de desplegados, etcétera, etcétera. Pero esto es la sin razón. Muy interesante, maestro, por favor. Es la sin razón, sobre todo en un Estado democrático. Es la sin razón, ya viéndolo desde un punto de vista dado en las circunstancias políticas de un autoritarismo político. No podemos decir que los políticos tienen la verdad. Hace muchos años, hace muchos siglos, sí existía un Dios y verdad, un proceso teocrático, época medieval. Pero el proceso teocrático cambió radicalmente con la Revolución Francesa. Y de una voz de Dios se cambió a una voz del pueblo. Y el pueblo, dice el presidente de la República, es el que manda. El pueblo tiene en sí precisamente depositada la soberanía. Y en la Constitución se establece que la soberanía recae en el pueblo. Los estudiantes, los profesores, los administrativos, son también pueblo. No solamente es pueblo el que me sigue las marchas o el que está a favor de mí. Y por eso en estas manifestaciones, dentro de esta vida de pueblo democrático, se tiene que respetar la libertad de ideas, la libertad de asociación y sobre todo la libertad de petición política. Y aquí el presupuesto es de petición política vinculada precisamente a un presupuesto justo universitario. Y hablar de situaciones, por ejemplo, del señor gobernador del estado, pues caray, yo no sé en qué siglo vive el señor gobernador. No sé si el señor gobernador evolucionó o se quedó atrás de la política de represión, de la política de no oídos, de la política de no escuchar de los años 60, 70, 50, cuando precisamente arrasaba el PRI, cuando el PRI no pedía ni consolidaba, ni mucho menos toleraba las manifestaciones en contra de su gobierno. Vemos represiones que se dieron precisamente con los ferrocarrileros. Vemos represiones que se dieron con los médicos. Vemos situaciones políticas con los movimientos políticos del enriquismo, por ejemplo, que estuvo en contra de Adolfo Ruiz Cortines, si no mal recuerdo. Entonces, la historia nos enseña mucho. Y en ese mucho, precisamente, uno de los valores fundamentales de la convivencia es la tolerancia. No podemos generar gobiernos intolerantes. La tolerancia es un factor determinante en los diálogos de la convivencia local, nacional o internacional. Si no hay tolerancia, caemos precisamente como los rusos con los ucranianos. No se soportaron y al final de cuentas esta guerra nos ha costado no solamente al universo de los orientales europeos, sino también al universo. Implicaciones a todo. Exactamente. Vemos, por ejemplo, que el alimento comienza a encarecer, sobre todo el trigo, que es un requisito importante para el consumo, sí, y sobre todo para la realización del pan de trigo que todos comemos en la mesa. Y son factores determinantes, mi querido profesor. Por eso creo que la manifestación, como decía el maestro, es importante. Y tan importante es que él hablaba, el maestro, que él acude precisamente, Gabino Bermúdez, él acude a una manifestación en un sentido solidario, con una causa de educación. Porque no es la estructura de la palabra universidad, sino el fondo de educación. Y el fondo de educación debe de ser muy respetado. Y hay dos factores dentro del fondo de educación, tres factores dentro del fondo de educación.
Y eso nos lo enseñaron ustedes y a mí y a todos los que pasamos por las aulas universitarias, que es una, la docencia, otra la extensión, otra la investigación. Pero en ese mundo se dan precisamente los procesos de cultura. Y la cultura no se ajena al hombre. La cultura nos da identidad. Y los mexicanos tenemos cultura. Tenemos cultura precisamente que pinturas de Orozco son parte importante de nuestra historia cultural. Nuestro himno nacional, nuestra comida son parte, nuestros bailables son parte de la cultura. Me llamó la atención que comentó que por parte del Congreso, ahora en la aprobación del presupuesto para el Estado, algo sobre un impuesto a la universidad, a las marchas. A ver, ¿cómo es eso? Para si nos lo puede explicar, maestro. Esto es algo insólito que va pasado precisamente en el Congreso de Jalisco. Por tradición, por costumbre, por orden constitucional, el Congreso es la representación del pueblo. Los diputados que son electos por el pueblo, sus electores están en los distritos, tanto federales como estatales. El Congreso del Estado, por supuesto, a través del proceso de la partidocracia, como diría el presidente de la República, el gobierno de los partidos políticos, distribuye precisamente sus curules. Y esos curules correspondientemente dentro del Congreso correspondiente se da a través precisamente de la representación política. De acuerdo a lo que yo conozco, los diputados tienen curul, los senadores tienen escaños. Pero estos asientos no solamente son asientos para descansar o estar cómodos, son asientos de representación. Y en estos asientos de representación, cada diputado tiene una responsabilidad con sus electores. No es electores de los partidos, son electores de los partidos en cuanto a las posiciones que cuando salen precisamente registrados o electos o aspiran para tener puestos de representación. Pero su matriz está en el voto del pueblo, en el voto popular. Pasa lo siguiente. El Congreso se reúne y como siempre atacan de madrugada como si fueran precisamente criminales. Los criminales acechan de noche. Y en la voz del pueblo los diputados se reúnen y a través de un mayoriteo de los partidos también, entre ellos el PAN, que a mí me sorprende, y entre el PAN, MC y creo que el Verde Ecologista, entran al acarreo. Ahí sí hay acarreo, no hay conciencia. Okay, sí, y en ese acarreo deciden disminuirle el presupuesto a la universidad por 40 millones de pesos por portarse mal en una manifestación que iba en contra del Poder Ejecutivo. Entonces no hay división de poderes en Jalisco. Qué barbaridad, no me diga eso. No hay división de poderes en Jalisco. Entonces, Movimiento Ciudadano, a través de su líder, que supuestamente era de izquierda, Quirino, que yo tuve la oportunidad de conocer a su padre en Tlajomulco, pues ahora sí es un signo de interrogación ese movimiento de izquierda, porque de manera precisamente parcial e individual cooptan las decisiones de sus iguales en el Congreso del Estado, y entonces palabras menos y palabras más, por portarse mal a la universidad, por organizar una marcha, por hacer desplegados, por opinar en contra de la posición del Ejecutivo, se le castiga por otros 40 millones. Bueno, ¿en qué estado vivimos? Si a mí me van a multar por caminar, ¿en qué estado vivimos?
Si a mí me van a Por abrir multar, ventanas, ¿se acuerdan? o por respirar como Santana, Por abrir ventanas en o por aquel abrir entonces. Santana, o abrir ventanas, ¿no? Como Santana. Por cada ventana. Imagínense Pagar qué un estado impuesto. vivimos, ¿no? Y entonces, o estamos de veras evolucionando en la política democrática del Estado, o estamos regresándonos en la política del Estado correspondiente. Hasta una involución. Sí, Y eso es fatal. De recuerdo a las teorías políticas, dicen, nada para atrás, todo para adelante. O quédate como estabas, pero hacia atrás, regresando hacia el pasado, involucionando, como usted dice en términos sociológicos, es un fracaso político. Y llegamos a un proceso precisamente de autoritarismo estatal. Y entonces, no es tanto ya el presupuesto, sino las conductas que pierden la razón los disque estadistas del Estado. Y hablo disque porque ahí se encuentra el secretario general de gobierno que da clases en la Universidad de Guadalajara. Es nuestro compañero Enrique Ibarra Pedrosa, que nunca va a dar clases, Oh, qué caray. pero sí cobra. Para el Estado de Jalisco, para la sociedad en sí, en su conjunto, pues diferendo que se está presentando entre el gobierno del Estado con la Universidad de Guadalajara, y más considerando que también la Universidad de Guadalajara pues es parte del mismo gobierno del Estado. Claro. Claro. ¿Qué implicaciones tiene? Yo ¿Qué siento está pasando? que esas implicaciones van a recaer en una contienda política electoral. Los universitarios, en su mayoría los jóvenes estudiantes, ya son ciudadanos, tienen su credencial del INE. Y eso despierta conciencias en la comunidad estudiantil. Y en esa comunidad estudiantil dicen, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué golpean algo tan importante que en simbología filosófica se conoce como el alma mater? El alma del conocimiento. Y entonces eso va a repercutir 2 años más en las elecciones del Estado correspondiente. Sí, porque para muchos, perdón que lo interrumpa, maestro, tiene mucho significado. Usted ya alguna vez nos lo ha comentado y yo lo traigo a colación porque en el caso de muy personal y particular mío, pues yo no hubiera podido tener mi profesión de abogado de no haber sido por la Universidad de Guadalajara. Ni yo. Oiga, Y muchos miles. Pagué por 5 años 10,000 pesos de los viejos. Exacto. Es decir, 10 nuevos pesos serían los que Y a veces no teníamos para pagar. Sí, es cierto. Y llegábamos hasta que nos condonaran precisamente la matrícula. Entonces eso para la sociedad jalisciense tiene pues mucha relevancia porque muchos de la población es la única forma como puede acceder a las aulas universitarias. Claro. Y estudiar una profesión. Algunos no pudieran haberlo hecho. Y es un detonador del futuro de los jóvenes. Estar en una butaca y en una aula universitaria con profesores que son de calidad y de calidez. La universidad a diario prepara a sus profesores. Hoy tenemos, por ejemplo, cursos Pro Innova. Y los cursos Pro Innova son importantísimos. Muchas veces dicen, es que ustedes descansan. No, si no estamos dando clases en aulas, estamos preparándonos. Y si no estamos en diplomados, y si no estamos en posgrados. Y a darles una constante de preparación para que el profesor tenga una riqueza intelectual, científica, y pueda difundir el conocimiento a los jóvenes universitarios. Pero ese conocimiento es para el futuro. En la presencial se aprende, en el futuro se vive, y en el futuro está la esperanza de esos jóvenes. Oiga, maestro, entonces, en ese diferendo, yo en última instancia
puedo llegar a la conclusión de que pierde la sociedad, pero ¿quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? Yo creo que ambos pierden. Ambos pierden. Y quien pierde más son los estudiantes. Pero en las posiciones pierde tanto la universidad como pierde el gobierno del Estado, pero repercute en los estudiantes. ¿Por qué? Porque sin financiamiento educativo, sin financiamiento del Estado para la educación, no hay educación. Todo cuesta. Oiga, ¿es gratuita? Cuesta. Cuesta el transporte, cuesta los libros, cuestan las plumas, cuestan las pizarras, cuestan las computadoras. Todo cuesta. Y cuestan tanto en la propia universidad como en tu estudio, en tu comunidad, que es tu familia. La luz cuesta y tiene un costo. El asunto precisamente que estos costos, cuando tienen éxito en la vida profesional dentro del trabajo, hay una satisfacción. Porque entonces el universitario, de joven estudiante a profesionista, vive de lo aprendido en la universidad. Y es una defensa de la vida, como marcaba precisamente el artículo 3º constitucional, o como marca todavía el artículo 3º constitucional. La educación trasciende la defensa de la vida. Y eso es importante. Muy bien, eso es muy interesante. Permítame, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte, regresamos. ¿Qué tal nuestros viajes a través de la historia, Sin embargo, muy importante por aquel adagio que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso no podemos dejar de saber cuándo, cómo y por qué, dónde estamos parados y cuáles son nuestros logros para que no nos puedan engañar. Así que continuamos. El 1 de enero de 1934, bajo el régimen del general Abelardo L. Rodríguez, se fijó el primer salario mínimo de alcance nacional. La fijación del salario mínimo se hará por comisiones especiales que se formarán en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación, que se establecerá en cada estado. Así nace el primer salario mínimo de unos 50 pesos por una jornada de trabajo diaria. Se fijó esta cantidad a nivel nacional. Aunque este monto era para la ciudad, en el campo el salario mínimo era de 1 peso al día. A partir de entonces se han hecho varias modificaciones para garantizar que el salario mínimo sea suficiente para que las y los trabajadores tengan una vida digna. Cosa que a lo largo de todos estos años el salario mínimo no se ha visto reflejado y acercado al fin con el que fue creado. Sí, es verdad que durante esa época el poder adquisitivo era mayor con el que cuenta actualmente. Aún quedaba mucho por recorrer. Así que sígueme para conocer su evolución. Qué bueno que continúa con nosotros. Miren, tenemos también otro invitado de lujo, el médico Vicente Molina. Gracias, mi estimado. ¿Cómo estás, Vicente? Jerónimo. Buenas Maestro tardes. Antonio. Un gusto. Bien, pues agradezco el espacio y la invitación que me hiciste favor de hacerme, Jerónimo. Y pues también quiero aprovechar que contamos el día de hoy con un invitado de lujo. Ya lo sabemos que habitualmente así es, pero en esta ocasión también quiero resaltar, o para no dejar pasar de largo, que aquí el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía ha sido acreedor a uno de los galardones más importantes que otorga nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, y que es la presea Galardón Enrique Díaz de León, que se otorga a los profesionistas más distinguidos que forman parte de nuestra alma mater. En este caso, al maestro Antonio se le hará entrega del mismo, tengo entendido, el día de mañana, viernes, en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, junto con los demás galardonados de este reconocimiento, pero también dentro de las actividades principales de la Feria Internacional del Libro,
si mal no recuerdo, al día posterior a la inauguración. También se hará, ahí será el acto cumbre o magno para hacer entrega de esta distinción tan importante. Y pues, Antonio, pues mi reconocimiento, aprecio, cariño, afecto, como siempre, tú lo sabes, y también pues también para quienes nos están haciendo favor de vernos, dimensionen al personaje, al hombre que tenemos aquí con nosotros, que es un personaje que se ha distinguido en el campo de las ciencias jurídicas en todo el tiempo que lleva. Él ha sido presidente del Instituto del Federalismo, Prisciliano Sánchez, que, como ustedes sabrán, o quienes no lo sepan, Prisciliano Sánchez fue el primer gobernador en el estado de Jalisco después de la independencia, o después de que se acaba el virreinato, por decirlo de otra forma. Y este instituto inicia o empieza a trabajar ya 30, 40 años. Así es. Aproximadamente. Y pues el maestro Antonio pues fue ahí pionero, casi de los fundadores del Exacto. instituto. Entonces pues cuenta él con una experiencia en el ámbito jurídico muy destacada, amén de que también es un muy querido maestro. Y también a quienes hemos tenido el gusto de compartir con él espacios académicos como compañeros de estudios, y también invitados a algunas conferencias, pláticas que él ha dado, pues cada vez nos reafirma que es una de las personas en el campo jurídico de nuestro estado que debemos presumirlo. Y ahí dejo pues mi comentario. Me gustaría, Jerónimo, que tú remataras para que aprovecháramos el espacio. Maestro, enhorabuena. Gracias. La verdad que en lo personal le digo que a mí me emociona mucho. Conozco desde luego su trayectoria académica y pues esta presea galardón que se le va a otorgar, y que me comentaban que era en la versión 25ª. Y pues yo con mucho gusto desde ahora también le digo que lo estaré acompañando ahora en el marco de la Feria Internacional del Libro, que van a hacerle de nueva cuenta ese reconocimiento, de acompañarlo. Gracias. Y pues qué distinción para la Universidad de Guadalajara, qué distinción también, permítame cacarearlo, para Ecos de la 4T, de que siempre cada programa nos acompañe. Y por favor, muy brevemente, si a nuestra audiencia les puede decir cómo se conformó este galardón, cómo es que Sí. la mecánica para ser seleccionados y saber, o sea, la relevancia, por favor, de este galardón. Primero quiero comentar con mi amigo Vicente que ambos somos miembros del Colegio de Abogados Samuel Fernández Ávila. Somos fundadores, mi querido Vicente. Nos tocó ser pioneros en las firmas, en los registros ante profesiones del Estado, y que tenemos precisamente un hombre virtuoso en el derecho como es el profesor Samuel Fernández Ávila. Entre ellos, pues Fernando Cano también ha sido parte importante de la estructura de este colegio, y hemos conformado precisamente áreas de investigación, y la gran mayoría también somos docentes universitarios. Otros son excelentes litigantes, pero tenemos un objetivo común: la dignidad de la profesión del abogado. Esto es parte para comprender precisamente este historial jurídico correspondiente. ¿Y por qué hablo de esta dignidad? Yo recuerdo cuando yo quería estudiar Derecho, mi familia le decía, no estudies Derecho.
¿Por qué? Porque estos no hacen el bien, destruyen el bien, no están con la justicia, están en contra de la justicia. Ese es el desprestigio de la profesión. Hoy somos una comunidad académica que muchos padres alientan a sus hijos a estudiar derechos. Hoy llamamos anteriormente leyes. Y el colegio trabaja por esa dignificación. Pero ese es un punto y aparte. Esta presea que usted me comenta es una presea muy importante para los universitarios. Es la presea más importante para los académicos. Y es un reconocimiento dado las circunstancias al trabajo docente, al trabajo de investigación y al trabajo de extensión. Así hace una convocatoria. Esa convocatoria precisamente tiene las bases correspondientes y es la convocatoria que difunde el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, llamado Enrique Díaz de León. Por supuesto, la convocatoria tiene que tener un sustento de quien impulsa al candidato correspondiente, y los que impulsan son precisamente las delegaciones académicas. Las delegaciones académicas postulan. Para esto, la delegación académica hace un sondeo. Y hace un sondeo en cuanto al trabajo de la profesionalización docente. Como dicen en mi pueblo, si te ven zancas o ancas, zancas. Sí, zancas de caballo. De caballo te avientan, te proponen, te postulan. Entras a oficialía de partes, presentas tu documentación y luego se va a una comisión. La comisión evalúa tus méritos universitarios, que son cierta cantidad de candidatos, y de ahí se designa por los méritos universitarios. Después ya viene el júbilo, porque te llaman, en este caso a mí. Y para mí esto es con humildad, pero sobre todo con la sapiencia socrática, en esa humildad, que ese solamente es un camino que uno traza. Y que como uno traza, sigue y abre caminos para que otros caminen ese camino. La vocación docente es muy importante, y más la vocación docente universitaria. Porque los tres hemos aprendido docencia a través de la práctica docente. Yo no fui a una escuela normal, Vicente tampoco, ni usted. Pero la práctica docente nos hizo ser y hacer de nuestro trabajo docente un trabajo de calidad y de calidez con el alumnado. Pues todo eso se ve, todo eso son los méritos universitarios. Y como lo dice mi amigo del doctorado en Derecho, mi amigo Vicente, con quien compartí toda una experiencia en el doctorado en Derecho a través del Instituto de Altos Estudios Jurídicos. Era un reto hacer ciencia jurídica que te da el doctorado. Era un reto los debates de la ciencia jurídica. Era un reto las ideologías, pero todo se aterrizaba en una ciencia. Y esa ciencia jurídica se hace y se transmite a través de la academia. Muy bien, maestro, pues enhorabuena. Con gusto estaremos acompañándolo cuando se le haga entrega de esta presea. Y pues el compromiso que de ahí sigue. Exacto. Como usted dice, nos pone el ejemplo y esperemos que también por ahí sigamos. Así debe de ser, mi querido maestro. De esta manera, les quiero pedir que nos esperen para que nos acompañen para ir a la parte final del programa. Vamos a la otra parte del estudio que más le gusta a Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter.
Gracias. Al contrario, usted. Mi querido Vicente, Jerónimo. qué gusto. Igualmente. Ojalá y se pueda tener ya Jerónimo. más seguido aquí. No, pues mañana, pasado mañana ya nos vemos. Excelente, ahí nos miramos. Sí, ya el desayuno, todo. De esta manera llegamos a la parte final del programa. Les recordamos que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Gracias.